Bienvenidos, continuamos entonces con nuestro taller de eclesiología. Hoy estaremos viendo ya el tema número 6, un tema muy bonito, muy interesante. Viene como todos los anteriores con un poquito de historia para ubicarnos, entender un poquitico más nuestra iglesia en la que ustedes y yo nos reunimos, nos encaminamos. Pero antes de adentrarnos a este tema, vamos a disponernos para recibir y, para pedirle primero a Dios y recibir por parte de Dios un regalazo muy de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios Todopoderoso que sea Él quien derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ese Espíritu que nos lleva siempre hacia la verdad plena. Ese Espíritu Paráclito, nuestro abogado, nuestro defensor. Ese Espíritu que comunica diariamente las palabras de Dios a cada uno de nuestros corazones. Señor, te pedimos este Espíritu Santo para que siga inflamando cada uno de nuestros corazones con el fuego de tu amor, para poder seguir entendiendo y conociendo cada día más acerca de nuestra iglesia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nos disponemos. Tema número 6. Iglesia y espíritu. Sí, así como estamos escuchando. Iglesia y espíritu. Yo sé que esto es algo muy interesante porque es alguien a quien ustedes y yo invocamos siempre. Pero no siempre fue así, que eso es lo que vamos a tocar ahorita en esta primera parte. El Espíritu Santo, nos ubicamos. ¿Quién es? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Un poquito olvidada en la historia de la teología. Si revisamos documentos, si revisamos un poco de la historia, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo era completamente desconocido por parte de la teología occidental. Razón o el por qué. Vamos a centrarnos primero en la teología latina. El por qué era olvidado el Espíritu Santo por la teología latina, una razón. La teología latina era cristológica. El centro de su estudio, de su atención, de su apologética, el centro de atención, lo que llamaba las interrogantes, las dudas, era Cristo. Y el Espíritu Santo a un ladito, era desconocido. Pero no vamos a hablar de lo negativo, no. Aquí la idea es hablar de lo positivo, entender un poquitico más. El pasado, pues dejémoslo atrás. Ha venido cambiando un poco esa mentalidad, esa ideología. Hemos venido avanzando un poquito más en el estudio. Pero si nos quedamos un poquitico más en el pasado, ¿cómo era visto el Espíritu Santo? Sí era reconocido como el alma de la iglesia, pero tenía unas acciones muy específicas. Teología latina, el Espíritu Santo era reconocido como el alma de la iglesia, pero con unas acciones muy limitadas, 3, por decirlo y limitarlo aún más. Se veía la acción del Espíritu Santo en la santificación personal. La persona alcanzaba la santidad gracias a la influencia del Espíritu Santo. Ya, hasta ahí. La acción del Espíritu Santo se veía en los actos sacramentales. En cada uno de los sacramentos se veía la acción del Espíritu Santo. Ya, hasta ahí. Otra de las acciones del Espíritu Santo que veía la teología latina, las intervenciones doctrinales del magisterio. El magisterio era iluminado por el Espíritu Santo. Y ya, hasta ahí. ¿Qué más hacía el Espíritu Santo? Bien, gracias. 3 cositas y listo. Si lo traducimos o lo decimos así como un poquitico al criollo, el Espíritu Santo era adoctrinado, en este caso, solamente para estas 3 cositas y ya. ¿Pero por qué? Vuelvo y les repito, porque la teología era más cristológica que neumatológica. El Espíritu Santo, no. 3 acciones específicas y listo. Esto es algo muy humano y ustedes y yo hoy inconscientemente aún seguimos delimitando a las 3 divinas personas. Cuando se nos habla de Trinidad, decimos Dios Padre es el Creador, Dios Hijo el Redentor, Dios Espíritu Santo el Santificador, y ya inconscientemente al decir o al ser algún juicio más o menos así, al limitar al Padre a una cosa, al Hijo a la otra y al Espíritu Santo,
Seguimos con esta mentalidad cristológica, lo importante es Cristo, en este caso, lo importante es el Padre en la creación y el Espíritu Santo en la santificación, iluminación. Y ya, no, recordemos que ya hoy podemos ver a una Santísima Trinidad que donde va uno, va el otro. Perdón, donde va uno, van los otros. Donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, también está el Padre y también está el Hijo. Eso lo podemos entender ustedes y yo hoy. No es que estén separados, no. Ustedes y yo, humanamente, siempre los vamos a separar. Pero ellos no se separan jamás. Y esto es lo que nos quiere mostrar entonces este tema el día de hoy. Si comenzamos a investigar, a ver la historia de la salvación, vamos a ver a un Espíritu Santo actuando con Dios. Humanamente los estamos aquí también hasta separando porque no estamos viendo al Hijo. No, pero ya va. Para darnos cuenta que desde la historia también actúa. El Espíritu Santo con Dios lo podemos ver en dos direcciones. La primera, cuando se exterioriza, cuando el Espíritu Santo sale de Dios. Sí, sale de sí mismo y autotrasciende. Es decir, lo podemos sentir, lo podemos ver, sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que actúa. Y está la otra parte, la otra dirección, esa fascinación que tiene el Espíritu Santo, porque atrae, nos afecta, no de manera negativa, positiva, provoca una admiración única en él y nos seduce. Cuando el Espíritu Santo sale de Dios, es decir, cuando sale de sí mismo, cuando no fascina, tiene tiempo para el hombre. ¿Cómo así? Él entra en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones y desde adentro se comienza a hacer algo chévere. Sí, desde adentro de cada uno de nosotros nos hace formar parte de esta historia de salvación. Nos mueve de lo individual a lo comunitario. Ya no soy yo, somos nosotros. Y al estar en ese nosotros, nos hace sentir una totalidad. Esto dentro de la historia de la salvación. ¿Quién nos hace sentir parte de esta historia? El Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando Él sale o está fuera de Dios. Aunque sabemos que ellos no se separan, siempre están. Pero para ver la actuación también del Espíritu Santo. ¿Qué más produce el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ese primer contacto con Dios. Cuando hablamos de un Espíritu Santo y Jesús, es el primer contacto, es el primer encuentro. Él es el que nos lleva a donde está el resucitado, donde está Jesús. ¿De dónde surge? ¿Cómo nace el Espíritu Santo? Es el amor del Padre y el Hijo. Me voy al Padre, a mi Padre, a su Padre, a mi Dios, a su Dios, pero no los dejaré solos, les enviaremos el Espíritu Santo. Me voy, pero les enviaré a un paráclito, a un defensor, a un abogado. Él les comunicará siempre las palabras que tienen que decir o que tienen que escuchar. ¿A quién nos envía? Al Espíritu Santo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia es la continuadora de Jesús. Nos sigue recordando la actuación, la participación del Espíritu Santo como fruto del amor del Padre y del Hijo. La iglesia nace, recordemos que no hay un dato cierto si nació, si fundó, si no fundó, pero lo cierto es que la iglesia nace, se mueve, arranca. La iglesia en la que ustedes y yo creemos, vivimos y participamos hoy, todo esto es movido por el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. El Espíritu se encarga de algo, de edificar la iglesia. No significa que ustedes y yo ya vivimos en una iglesia perfecta. No, el Espíritu Santo se encarga de esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una edificación, esto nos lleva a comprender que estamos construyendo algo. Quizás no en esta vida temporal, pero sí en la eterna. El Espíritu Santo es el que nos convoca a trabajar por nuestra iglesia, a trabajar por esta edificación, que es la construcción del reino de los cielos, a mirar hacia el futuro
sí, hacia el día de mañana, mirando también nuestro origen, de dónde venimos y para dónde queremos ir. Si queremos ver al Espíritu Santo como algo temporal, pues lo veremos temporal. Pero si ustedes y yo queremos ver el futuro, ya no un futuro temporal, sino un futuro eterno, podemos decir, gracias al Espíritu Santo, ustedes y yo podemos visualizar un reino de los cielos. ¿Quién nos ayuda a visualizar eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a sentir esas ganas de hacer oración. Es el Espíritu Santo, sí, Él es el que nos mueve, Él es el que nos lleva a esto, a sentir ese soplo vital de la oración. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordamos, que nace del amor del Padre y del Espíritu Santo, y la Iglesia es parte de este protagonismo del amor. Es la Iglesia. Vamos a refrescar un poquitico. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre juntos. Aquí no podemos separarlos, no señores. Pero si queremos entender un poquitico más, bueno, les vamos a dejar una actividad. Vamos a buscarlo también en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo era visto? Ahí lo tenemos bíblicamente. Que la teología, sí, porque la teología no lo tomó en cuenta, porque era netamente cristológica. La figura central, la que llamaba la atención, era Cristo. Ya lo hemos visto en los temas anteriores, si Cristo fundó o no fundó la iglesia, si Cristo convocó con toda la intención del mundo, si Cristo sigue participando o es la participación en esta misión de Dios con la salvación del hombre, si Cristo participa de esta misión. Es decir, esas eran las dudas que existían antes. Hoy ya nos estamos viendo en una iglesia que sí está interesada en el Espíritu Santo, que cree en esta efervescencia, en estos carismas que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. No podemos decir que no participó, que el Espíritu Santo es completamente desconocido. No, así era antes. Hoy, ustedes y yo ya no podemos hablar del gran desconocido porque ya sabemos toda la participación y la actuación que hace el Espíritu Santo. ¿Queremos fundamentarnos un poquitico más? Se los dejo. Aquí tenemos todas estas citas bíblicas. Primera Tesalonicenses, segunda, tenemos la cita bíblica inclusive hasta de Pentecostés. ¿Cómo estaban reunidos los apóstoles a puerta cerrada por miedo a? Pero después de que reciben el Espíritu Santo, lo primero que pierden es el miedo. Y salen a hablar. Ese hablar en lenguas. La mala interpretación es aquellos que comienzan a decir cuánta cosa se le ocurre en la mente que ni ellos saben qué están diciendo, y hay otro que lo interpreta. No, ese no es el don de lenguas. Cuando aquí nos habla Pentecostés, que comienzan a hablar en lenguas, para ubicarnos un poquitico, hagamos cuenta que hay una reunión con personajes internacionales todos, cada uno con una lengua diferente, chino, japonés, italiano, inglés, español. Y los apóstoles que no tenían toda esa riqueza cultural, comienzan a hablarle a cada uno de ellos y ellos le entendían en su propia lengua. Eso es algo que da el Espíritu Santo. Quizás ustedes y yo, aunque no sepamos lenguas, pero cuando le hablamos de Dios a otra persona, la otra persona tiene la capacidad, si deja actuar el Espíritu Santo en su vida, de entender todo lo que nosotros le podamos decir de Dios. Si deja actuar al Espíritu Santo, no podemos obligar así como Dios no nos obliga. Entonces la actividad, para darnos cuenta que sí, es decir, no es ningún desconocido. Él actúa, ha actuado y seguirá actuando, no de manera separada, porque siempre actúan los tres. Tema número 6. La iglesia y el Espíritu. Que esto sea siempre de muchísima ayuda para cada uno de nosotros. Y que Dios les siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.